desfiles y demás con las runas, con determinado tipo de vestimenta, determinados ritos. Esto es muy conocido. Si hubo elementos que servían para esos rituales y fueron transferidos, bueno, lo lógico es que estén en América. Yo he visitado museos privados muy impresionantes. Hay algunas colecciones que son... Mira, hay uno en Paraguay, sí, por ejemplo, 80.000 piezas. ¿En Asunción? En Asunción. Esto significa que uno entra, como me pasó a mí, a las 5 de la tarde, yo salí a las 2 de la mañana con un intermedio, sin haber visto toda la colección. Dios mío. Sin haber visto toda la colección. Y te encuentras de todo, absolutamente de todo. Yo creo que es el museo más grande, al menos de Sudamérica, respecto a este tema, ¿no? Hay colecciones de lo que se te ocurre, de lo que se te ocurre. Desde vehículos, en un parque gigante donde hay vehículos de la Segunda Guerra Mundial que te dan la llave para que los andes, porque los mecánicos los tienen perfectos, lustrados, a punto, hasta, no sé, yo me encontré, por ejemplo, este anillo de oro blanco, y esto era de Himmler, por ejemplo, ¿no? Tomas el anillo, Heinrich Himmler, y piezas, bueno, Himmler era uno de los jerarcas nazis vinculados al tema de los esoterismos, ¿no? Así es. Por ejemplo, grandes salas con maniquí con los uniformes alemanes de todo tipo. Entonces estuvo una sala donde hay 100 maniquíes con todos los uniformes habidos y por haber, en posiciones de saludo u otras posiciones, y vas a otra sala y encuentras todos los uniformes de los campos de concentración con los uniformes que usaban los reclusos. Me imagino ahora mismo la gente escuchándote en el auditorio, algunos colegas investigadores en enigmas de la historia, como Lorenzo Fernández, van a querer cruzarse a Paraguay para meter sus narices en ese archivo. Sí, el tema es entrar, pero bueno. A ver, entramos ahora en uno de tus temas de especialidad que te ha hecho realmente famoso en el mundo. Una de las informaciones más inquietantes sobre tu trabajo, que también ha llamado mucho la atención de la gente que ha venido al Congreso, que si bien es cierto se habla, se comenta, se dice, hay documentales, pero creo que tú eres el autor argentino, el autor latinoamericano, es mi opinión personal, que más ha trabajado y ha conseguido información, ha publicado exitosos libros sobre la huida de Hitler a la Argentina. Por favor, vayamos a ese tema y quisiéramos entender, yendo al grano, cómo corno Hitler fingió su supuesto suicidio, cómo llegó a la Argentina, quién lo ayudaron, dónde vivió, dónde murió. Sé que es mucha información, pero estamos todos prestos a escucharla. Pero es difícil resumirlo, ¿no? Yo tengo un solo libro que se dedica al escape de Hitler, ¿no? Se llama El exilio de Hitler, donde uno analiza ahí los elementos de prueba que varios años después uno puede llegar a cotejar, ¿no? Entonces, las pericias criminalísticas, por ejemplo, son un elemento, la falta de elementos que demuestren que hubo un cadáver, que hubo una escena del crimen, que hubo un revólver, que hubo rastro de pólvora, que hubo todo lo que se necesita para demostrar un crimen. La presencia de dobles muertos, ¿no? La existencia real de dobles que murieron en el búnker de Berlín. Uno es muy famoso porque los soviéticos llegaron al búnker de Berlín y había un doble de Hitler muerto con un disparo en la frente. Lo primero que hicieron fue sacarle fotos, filmarlo, salieron los diarios que habían encontrado muerto a Hitler, pero cuando vieron que después, ¿no? Que las medias estaban surcidas porque estaban rotas, los calzoncillos también estaban rotos, y empezaron a pensar que el Führer no podía andar con esas ropas, y después, bueno, cuando hicieron las pericias, efectivamente se dieron cuenta que no coincidían ni las medidas ni los rasgos con el verdadero Hitler.
Así que hay toda una trama respecto a qué pasó en el búnker y cuál es la realidad de esa puesta en escena, porque se trataba de eso, de una obra de teatro perfectamente armada, donde cada actor tenía un rol a cumplir. El más pesado, obviamente, era el de los dobles, que tenía que morir de verdad. Así que cuando ocurre esto en el búnker, el primero en decir Hitler escapó es Stalin, que era el jefe soviético, el máximo jefe soviético, lo dice públicamente, se lo transmite a Estados Unidos. No solo lo dice, sino que ante la inminencia de los juicios de Nuremberg pide juzgarlo en ausencia, todo eso está en las actas de los juicios de Nuremberg. Dice que se escapó con destino presunto a España y a Argentina. Franco tiene que salir, esto está en los diarios, esto que te digo es información pública, uno agarra los diarios de 1945 y lo va a encontrar. Franco tiene que salir a decir que Hitler no está en territorio español, que él no lo tiene a Hitler, hay toda una serie de controversias. Y los norteamericanos se suman diciendo no tenemos pruebas de que Hitler haya muerto en el búnker de Berlín. Ese es el panorama en 1945 público. O sea, si uno lee los diarios va a ver esto, va a ver un 90% de la información hablando del escape de Hitler. Los únicos que hablan de un posible suicidio o de un suicidio son el círculo íntimo de Hitler. O sea, hay una banda que rodea a Hitler que dice el jefe se mató, nosotros lo quemamos. Y se acabó. Pero son los únicos que lo dicen, no hay elementos de prueba. El tema es tan así que después de la guerra, con un nuevo gobierno alemán, en la Alemania de posguerra, ese Estado alemán no lo va a declarar muerto a Hitler, sino hasta 10 años después, en presunción de fallecimiento. O sea que para el Estado alemán posguerra, Hitler es un ciudadano vivo, una persona viva. No solo que es viva, que está viva, sino que además no tiene ningún proceso penal en su contra, consecuentemente no hay ninguna acusación, no hay ningún pedido de captura. Hitler no tiene ningún pedido de captura. Y esto va a ser en 1955 formalmente el estatus legal de Hitler hasta 1955, y de Braun es de una persona viva. Esto resumiendo, muy resumido, las circunstancias del búnker, ¿no? Donde no se puede demostrar la muerte de Hitler, pero sí hay muchos elementos que suman a la situación de fuga, ¿no? Particularmente, hoy ya tenemos informes desclasificados que en ese momento no había, de los servicios de inteligencia, y una serie de testimonios nuevos que nos permiten verificar un cuadro de escape con más contundencia que lo que se podía hacer en años anteriores. Como esto es un tema externo a Argentina, yo puedo contar lo que he ido compilando y averiguando y buscando sobre esa temática. El corazón de mi investigación en realidad está en Argentina, ¿no? Así es. Donde, bueno, yo pude ir accediendo a testigos directos, a documentación y otros elementos que demuestran claramente que Hitler vivió su exilio en Argentina la mayor parte del tiempo. Wow. ¿Y quién ayudó concretamente en la Argentina a que Hitler se afincase aquí y pasara desapercibido? Si hay que ponerle nombre y apellido a quienes le ayudaron. No, básicamente esto es, yo vuelvo a repetirlo, esto es un plan alemán bajo protección norteamericana, donde todos los estados americanos debían recibir a los nazis. Esto independientemente de quién gobernara cada país. A la margen de la política de los países de América Latina. No, eso era una situación. Era un acuerdo internacional. Esto es la política interna de cada país es una circunstancia menor. Sí, Washington se va a asegurar de poner en los países americanos presidentes que sean militares de derecha, ¿no? De ultraderecha. Pero qué opinaba cada presidente respecto a la huida de los nazis es un tema menor. Juan Domingo Perón dice en su exilio en Madrid, cuando le preguntan sobre el tema de la entrada masiva de alemanes, contesta claramente: hicimos lo que se nos pidió. Nosotros hicimos lo que se nos pidió. Es bastante fuerte esa afirmación. Sí, pero esto está grabado. Sí. Perón en los años 70, un reportaje de Tomás Eloy Martínez, creo que es,
donde es muy claro respecto a eso. Dice, hablamos con Franco, preparamos, bueno, salvamos a miles de hombres, ellos se insertaron en la sociedad, nos ayudaron con desarrollos industriales, tecnológicos. Información. Es muy claro el tema. Estuviera Perón, estuviera Irigoyen, esto es exactamente lo mismo. Acá no hay posibilidad de decir que no a un acuerdo internacional para combatir la Unión Soviética. Por demás, como yo te decía antes, no es Perón el hombre que va a preparar la estructura nazi en Argentina, lo va a preparar Uriburu, que es el primer gobierno de facto de la Argentina, y los sucesores, como Carlos T. de Alvear, los sucesores presidentes de la década del 30, que permiten que el partido nazi públicamente se haga fuerte, que se haga fuerte en cantidad de afiliados, que se haga fuerte en cantidad de medios periodísticos, que se haga fuerte en sociedades comerciales y empresariales, que se les entreguen a esos grupos nazis las principales obras, los principales mercados en distintos rubros, como yo ya mencioné antes. Ese es el terreno previo, que permite que los nazis después desembarquen en un país amistoso, no por la circunstancia política de que está gobernando Perón, por la circunstancia de tener un anclaje empresarial, político, territorial absolutamente fuerte de los gobiernos conservadores preexistentes. Entonces Perón hace lo que le dicen, como lo hacen Stroessner en Paraguay, hace el general Pinilla en Colombia, como lo hacen todos los presidentes americanos. Así que poner un nombre a esto sería demasiado infantil. Esto trasciende un nombre. Es muy grande, es muy grande. Es grande. Y la transferencia de todos estos recursos a América es muy grande también. O sea, todavía cuesta calcular todo lo que se transfirió en hombres, en capitales, en recursos. Es una transferencia muy grande de recursos humanos y materiales del Tercer Reich a América. Soy de la misma opinión, realmente increíble que lo menciones, aparte basado en datos, que este fue un asunto muy grande que requirió el acuerdo de grandes potencias, de grandes naciones, para llevar a cabo esta operación. Es realmente fuerte lo que estás mencionando. ¿Murió en Argentina entonces Hitler? Bueno, Hitler vive muchos años en Argentina, tiene movimientos en toda América, hay documentos del FBI, particularmente en el sur de Brasil. Yo investigué un viaje que hace Hitler a Colombia en 1954, o sea, tenía una protección, una cierta inmunidad que le permitía moverse, tener reuniones. Los nazis seguían haciendo negocios. Cuando hablamos de negocios, hablamos de negocios de gran envergadura, y ahí estaban el círculo de Hitler presente con los norteamericanos. Estamos hablando del desarrollo de drogas, particularmente en Colombia, toda la industria de drogas duras y de gases químicos. Hablamos de agentes químicos que fueron utilizados o probados en Colombia como pesticidas o fumigantes mediante aviones, y que después van a ser adaptados porque entre el agente naranja y algún fungicida hay pocas moléculas de diferencia, ¿no? Así que todo este gran negocio de los gases químicos, de las drogas y otros de envergadura, principalmente relacionados a la industria bélica, va a ser un gran negocio del que participan todos. Y en ese contexto se mueve Hitler, dentro de ese gran contexto de acuerdos y de negocios, donde por otro lado se globaliza a la humanidad, ¿no? Se tiende a una unificación del poder financiero, del poder real dentro de ese poder financiero a través de las armas, ¿no? Ese es el contexto. Entonces Hitler vive en ese contexto hasta su muerte, que ocurre en Paraguay, en la asunción del Paraguay. Sí, lo leí en tus libros, que aunque vivió mucho tiempo en la Argentina, de hecho en la Patagonia también, terminó sus últimos días en Paraguay. Sí, bajo protección de Stroessner. Stroessner era un presidente del Chaco Hermana, que fue un dictador que estuvo casi 30 años en el poder en Paraguay. Yo hace muchos años, cuando conocí tu trabajo,
creo que fue uno de tus primeros libros, si mal no recuerdo se llama Bariloche Nazi, y empecé a recorrer diferentes emplazamientos de tu investigación en donde habrían estado instalados estos personajes, y recuerdo algunos que estaban en ruinas, que los quisieron hacer pasar como un restaurante o un hotel o qué sé yo, y me llamó la atención el hormigón, las paredes gruesas, y que eran puntos de observación. Explícame todo eso. También se hablaba de otras instalaciones que yo visité en Villa La Angostura, que para poder llegar allí tenías que ir por el lago. ¿Cómo descubriste todos esos puntos en Bariloche? ¿Y qué tan cierto es de que todos ellos obviamente tenían esta vinculación nazi? Bueno, en principio el criterio es bastante simple, digamos. Aquí, por ejemplo, la residencia Inalco, que está en Villa La Angostura, donde efectivamente estuvo Hitler, está al borde del lago, en una zona bastante inaccesible, por eso hay que llegar. Se llegaba por lancha, hoy ya hay un camino, se puede llegar, no a la casa, pero al menos al terreno por la ruta. Estuvo terminado en 1945. Y cuando uno dice, esto no es una casa solamente, no es una gran residencia, es un complejo de montaña donde hay varias casas, donde hay escaleras de piedra, con fuentes, con parques, con cita propia. Cuando uno dice esto estuvo terminado en 1945 y se sitúa en la Patagonia en 1945, esto significó un esfuerzo económico muy importante por todas estas cuestiones de inaccesibilidad, sobre todo, además de la envergadura de las propias construcciones. Pero en esa misma época se estaban levantando y se construyeron una serie de edificios, de inmuebles, de puestos que solamente pueden tener un sentido, porque ¿quién hacía inversiones grandes como estas, claro, en esta región en esos años? O sea, había que tener capacidad financiera. Ahora, cuando uno comienza a unir todos esos sitios, y algunos que recién están apareciendo, o sea, uno recién comienza a ver otros sitios más, casas muy antiguas que son invisibles prácticamente, porque están ubicadas en zonas muy alejadas, a orillas del lago, sin visibilidad terrestre, digamos. Hoy, bueno, con Google Maps a lo mejor uno comienza a ubicar esos lugares, que es algo que yo hago. Y también las ubica en la misma época, época en que estaban migrando los nazis hacia la Argentina. Todo eso comienza a formar un cuadro donde uno dice, esto no es casualidad, no es algo que a alguien se le ocurrió construir una casa de un valor millonario al día de hoy en un lugar perdido de la Patagonia. Entonces, cuando uno comienza a hacer unir los puntos físicos, los puntos de obra, digamos, todo esto comienza a cobrar sentido. Y ese sentido es una zona protegida con determinadas residencias, con observatorios aéreos, con una serie de búnkeres y zonas de protección. Bueno, todo esto es muy claro respecto a la época. Tenemos la suerte que, bueno, que los edificios los pueden dinamitar, pero no lo pueden eliminar, el rastro no se puede. Sí, ya veo, está ahí a la vista de todos. A ver, sí, claro. Otro caso es la experiencia del proyecto atómico de Perón en una isla en el medio del lago Nahuel también en los años 50. Uno iba a esa isla. Si uno va a esa isla se queda impactado. A ver, has dejado un montón de titulares increíbles. Yo estoy tratando de organizar toda la información en mi cabeza, me imagino que el auditorio también. Titulares periodísticos interesantes, entre ellos que más de 10.000 nazis habrían llegado a la Argentina, que Hitler no murió en Alemania, que llegó a la Argentina, habría vivido en la Patagonia, habría muerto en Paraguay, que visitaste un archivo con más de 80.000 piezas que no pudiste completar en su observación en Paraguay, que ciertamente existió una sociedad, vamos a llamarle de misterio o secreta o esotérica vinculada con el nazismo, que echó raíces en la Argentina, que lo del Hotel Edén y de la familia que allí estaba y su vinculación con Hitler, su prima, no era ningún delirio. Ha dejado tantos titulares que realmente la gente los va a tener que asimilar. Yo te quiero hacer una última pregunta abusando de tu tiempo. ¿Cuál es la última investigación de Abel Basti, el último testigo?
lo último que has estado trabajando para que le puedas compartir el Bueno, auditorio. en mi último libro, que se llama La segunda vida de Hitler, publico los últimos testimonios, ¿no? Ahí hay dos que son bastante buenos respecto a la proximidad con Hitler. Uno es una mucama que se llama Francisca Ojeda, que lo atendió en 1955 en esta residencia que yo llamaba antes Inalco, en la zona de Villa La Costura, orillas del lago Nahuel Huapi, y ella cuenta en qué consistió su atención. Esta mujer acaba de fallecer, tenía 93 años. Francisca Ojeda, yo por suerte la grabé, tengo testimonio grabado de esta mujer que como te decía fue mucama en la residencia de Inalco, atendió a Hitler, Eva Braun y un matrimonio más alemán, más joven, pero en ese caso no sabe quiénes eran, ¿no? Este es uno de los testimonios. El otro, que es muy importante, también pude grabarlo en sonido, no en imagen, que es un teniente coronel que cumplió una misión secreta que fue llevarle documentación a Hitler a Bariloche, desde Buenos Aires, en 1953. El único principio fue poder publicar su relato, que como te decía yo pude grabar, a condición de no dar a conocer su nombre, porque él tenía una especie de pacto, de juramento respecto a él. Pero ahora que falleció... Yo lo grabé, lo publiqué en mi último... Claro, yo en el libro lo publiqué como Teniente X, para no revelar su identidad, pero al poco tiempo de publicar el libro él falleció, así que yo puedo decir que se llama Teniente Coronel Julio Alberto Hale. Y este testimonio es muy bueno, primero por la jerarquía, ¿no? Es un teniente coronel del ejército argentino, ¿no? Es un nivel alto de jerarquía, por lo cual es un testigo calificado. Y por otra parte, el relato es muy largo, yo lo tengo grabado por más de una hora, es muy minucioso a pesar de su avanzada edad, tenía 93 años, muy minucioso respecto a los detalles de su viaje y de su encuentro personal con Adolf Hitler en Bariloche. Tremendo. Abel, realmente nos has volado la cabeza, muchos datos extraordinarios. Era mi intención. Por lo menos invitarnos a pensar, ¿no? Bueno, eso estamos fascinados, pero realmente sí, nos volaste la cabeza, son datos extraordinarios, aunque algunos son conocidos, otros son inéditos, y el hilo conductor ha sido más que brillante. En nombre de la organización y de todo el auditorio que se está viendo ahora en pantalla gigante, te damos las gracias, porque a pesar que estás con el pie ingresado y estás en reposo en tu casa en Bariloche, que te hayas conectado con nosotros, poder videograbar esta videoconferencia y poder compartirla. Muchas gracias, Abel, y realmente muy contento y sigo mucho tu trabajo. Me parece que es increíble lo que estás haciendo. Realmente gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos a la audiencia. Yo estoy, bueno, en las redes sociales, cualquier persona que quiera hacerme consultas. Yo contesto todo, así que ya sea en Facebook, siempre por mi nombre, Abel Basmi, o en Instagram o en Twitter, yo no tengo ningún problema. Voy subiendo material novedoso, digamos, los avances de investigación, y a su vez contesto cualquier duda que puedan tener. Así que por ese lado... Para el Grupo Planeta, así que somos colegas, y tienes varios libros publicados que están aquí en la Argentina. Les recomiendo a la audiencia. Yo he leído varios de los que has publicado. Realmente es un trabajo excepcional. A ver, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.